Lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Continuamos con la unidad 6. Antes de pasar a la semana 4, para finalizar esta, vamos a hacer una tarea, una actividad en casa que nos quedó pendiente de la semana 3. Lo más importante que tenemos que hacer, investigo qué son las preposiciones y cuál es su función. Esa nos quedó de tarea. Las preposiciones son palabras que se utilizan para conectar o relacionar dos elementos en una oración. Su función principal es indicar la relación de posición, dirección, tiempo, lugar, entre otros, entre dos elementos de una oración. Por ejemplo, en la frase "el libro está sobre la mesa", la preposición sobre indica la relación de posición entre el libro y la mesa. Vamos al siguiente. Investigo qué es un reportaje periodístico. Un reportaje puede definirse como un género periodístico que busca informar, investigar y analizar un tema específico con detalles y profundidad. A diferencia de una noticia que se centra en comunicar los hechos de manera objetiva y concisa, el reportaje va más allá, ofreciendo un panorama más completo y enriquecedor. Las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Y vamos, hoy sí comenzamos con la semana 4. Anticipación, dice, actividad 1 en equipo. Desarrolla a partir de lo investigado en casa. ¿Va? Lo que investigamos en casa lo vamos a colocar aquí. ¿Va? Lo anterior lo colocamos en el cuaderno y lo colocamos en el libro. ¿Va? Dice la primera pregunta. Actividad en equipo, desarrolla a partir de lo investigado en casa. ¿Va? ¿Qué es un reportaje periodístico? Es un género periodístico que busca informar, investigar y analizar un tema específico con detalles y profundidad, a diferencia de una noticia que se centra en comunicar los hechos de manera objetiva y concisa. El reportaje va más allá, ofreciendo un panorama más completo y enriquecedor. ¿Qué tipo de información encontramos en un reportaje periodístico? Encontramos información novedosa sobre un hecho que fue noticia en su momento. Además, podemos encontrar testimonios y datos que no se conocían sobre un suceso o acontecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la noticia y el reportaje periodístico? La noticia es la información objetiva de un hecho de interés humano ocurrido recientemente. Por su parte, el reportaje exige que el periodista se acerque a los hechos, a las protagonistas y a los testigos. Recoja opiniones, estudie las causas, busque los antecedentes, etc. O sea, que esto va más allá que una sola noticia. Vamos a ver. Hoy vamos con lo siguiente. Hoy vamos con actividad 2. Resolvemos. Leemos los titulares de reportaje periodístico. Identificamos los titulares que hacen buen uso o no de la proporción de y de la conjunción que. Marcamos con una X donde corresponda. ¿Va? Vamos a ver. Esto como adelante al tema que ya vamos a comenzar a ver. Titulares. Comunidades que se quejan que el agua potable no se puede consumir porque cae sucia. ¿Va? ¿Qué problema tenemos ahí? Bueno, para comenzar, ahí está incorrecto. Marcamos lo incorrecto porque le falta la proposición de para que diga se quejan de qué. Aquí se lo marcamos con plumón. Se quejan de que aquí hay un queísmo, porque le falta una D. Se quejan de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, qué. Va. Siguiente oración. Salvadoreños dicen que salen afectados cuando los transportistas suspenden la bola. ¿Está bien empleada la conjunción que? Dicen que va. Aquí no hay ningún problema, ahí no hay problema. La siguiente, razones por las que las empresas consideran de que es necesario recortar personal. Aquí está incorrecto porque tiene que decir, tenemos que quitarle ese de. Aquí hay bueno, anterior había aquí había un queísmo, aquí hay un dequeísmo, porque no tiene que decir, consideran de qué. Consideran que es necesario recortar personal. Consideran que. Así que aquí está incorrecto. Ok, hay un dequeísmo. El siguiente, el personal médico se queja de que no hay suficiente insumo en el hospital. Está bien empleada la conjunción más la proporción. Ahí no hay problema. Marcamos que está bien.
Comparamos nuestras respuestas con otro par. Si hay diferencia en las respuestas, analizamos y lo corregimos. Hoy vamos con... Hoy vamos con el dequeísmo y queísmo. Actividad 3. Leemos la información sobre el dequeísmo y iqueísmo. Dequeísmo y queísmo. Son dos fenómenos extendidos en español que involucran la presencia de una preposición inmediata o la ausencia de una preposición cuando la frase la necesita. Está más extendido el queísmo, incluso el que habla de las personas cultas, mientras que el dequeísmo se considera más vulgar. Bueno, dequeísmo considere, consiste en añadir innecesariamente la preposición de antes de la conjunción, y cuando la preposición no está exigida, ni por el verbo ni por ninguna otra palabra del enunciado. Ejemplo, vamos a ver lo incorrecto y lo correcto. Incorrecto, dijo que llegaría tarde. Correcto, dijo que llegaría llegaría tarde. Dijo que llegaría tarde. Incorrecto. Mi deseo de que alcance sus metas. Incorrecto. Mi deseo es que alcance sus metas. Vamos con el queísmo. Consiste en la supresión indebida de la preposición. Simplemente delante de la conjunción que. Cuando la preposición viene exigida por el verbo de la oración o por alguna otra palabra del enunciado. Ejemplo. Vamos a ver lo correcto y lo incorrecto. Incorrecto. Pasó frente a la tienda y olvidó que tenía que comprar el pan. Lo correcto. Pasó frente a la tienda y se olvidó de que tenía que comprar el pan. Bueno, vamos a ver. Para saber si se debe utilizar o no la preposición de antes de que se transforme el enunciado que causa duda en una pregunta. Si esta debe ir introducida por una preposición, esta es necesaria si no, no. Ejemplo, ¿qué me gusta? ¿Me gusta qué? Incorrecto. ¿Me gusta de qué? Lo es correcto que tenemos que decir. Bueno, incorrecto. Vamos. Ahí está lo incorrecto. Me gusta de qué. Ahí está. El siguiente. ¿De qué estoy convencido? Estoy convencido de que. Eso sería lo correcto. Lo incorrecto sería estoy convencido que. Algo extraño va a haber. Vamos a ir aprendiendo. Analizamos los siguientes ejemplos. Identificamos si son errores de queísmo o ok. Bueno, aquí encontramos, ella me dijo que no vendería. Y aquí hay un dequeísmo. Estoy seguro que guardé la llave. Estoy seguro que guardé la llave. Aquí hay un, aquí hay un dequeísmo, aquí hay un queísmo. Fuimos a jugar a pesar de que estaba lloviendo. Aquí hay un queísmo, de que está de más. Pienso que de que saldrá bien. Aquí hay un dequeísmo porque pienso que saldrá bien. Va. La llenamos y nos queda así. Va. Dijimos que el tipo de error aquí en el primero hay un dequeísmo, hay un queísmo, aquí hay un queísmo y dequeísmo. Va. Aquí está además el de, aquí le falta el de, aquí le falta el de también, porque a pesar de que estaba lloviendo, pienso de que, o sea, que hay un dequeísmo, tendría que haber un que, aquí no tendría que haberle grado, está de más, pienso que saldría bien. Va. Verificamos la respuesta ayuda de nuestro centro. Corregimos si es necesario. Continuamos. Hoy vamos con el reportaje periodístico. Actividad 4. Leemos la información sobre el reportaje periodístico. Reportaje periodístico es un texto en el que se narran hechos o acontecimientos de actualidad y se explican sus circunstancias. Por eso, el periodista debe hacer una rigurosa labor de investigación y documentación previa. Los reportajes periodísticos deben ser atractivos para llamar la atención del lector o la lectora. Por ello deben ser claros, fáciles de entender e interesantes. Extra, extra. Se comieron a un señor. No supo de qué sexo era porque los chimbolos le comieron las huellas digitales. El periodista suele hacerse las siguientes preguntas al momento de pensar en escribir un reportaje. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué impacto tuvo o tiene el suceso? Estructura del reportaje. La tienen que poseer, titular, entradilla, cuerpo informativo, cierre, conclusión. Vamos a ver el titular.
El titular del reportaje es el cual indica el tema. Puede estar acompañado de una ante, antetítulo y subtítulo para complementar la información. Entradilla es la puerta de acceso al texto. Ha de ser clara, concisa, sencilla, amena y sobre todo ha de ser interesante. Puede aparecer separada del cuerpo y con una tipografía diferente para resaltar su información. Cuerpo informativo es donde se desarrollan los datos investigativos. De acuerdo con su importancia, primero se desarrolla la idea, hecho y datos más relevantes y luego aquello complementario. Cierre de conclusión. El remate final, salida del reportaje, al contrario de lo que ocurre con la noticia. En la mayoría de los reportajes el cierre adquiere un valor especial. Este puede terminar con una interrogante o frase impactante. Tipos de reportaje. Vamos a ver cuáles son. Entre estos tenemos científico, describe avances y descubrimientos científicos recientes. Y informativo, presenta un hecho reciente, incluyendo la declaración de personas, descripción de ambiente, entre otros. Y investigativo, investiga, demuestra y expone detalles sobre un acontecimiento. Y interpretativo, hace un hincapié en el análisis y la explicación de cómo o por qué han sucedido los hechos actuales o recientes. Comentamos la información leída y comenzamos sobre los reportajes que hayan leído. Vamos a leer un reportaje. Actividad 5, leemos el fragmento del reportaje. En primer lugar, dice que antes de leerla, la leemos primero o la identificamos. Identifiquemos la primera. Identificamos la estructura. Aquí tenemos lo que es el titular, tenemos la entradilla, tenemos el cuerpo informativo que abarca hasta aquí, y aquí tenemos la conclusión. Leamos la noticia. ¿Qué noticia? Entrevista con Miriam González Durantes. El gran tema que queda pendiente. El gran tabú es la igualdad dentro de la casa, dice. Vamos con la entradilla hoy. Aunque Miriam González Durante se resiste a comparar la pandemia con una guerra, adopta por un momento esa narrativa y dice que si a los grandes conflictos del siglo pasado le siguieron unos cambios sociales enormes, algo similar debería ocurrir con la crisis del COVID-19. Redacción BBC New Mundo, 29 de junio del 2020. Estamos todavía en pandemia en época. En el siglo XX nos dimos cuenta de cosas importantísimas, como por ejemplo que las mujeres podíamos trabajar y así lanzamos al mercado de trabajo. ¿De qué? No es, no es, no estamos dando cuenta durante esta pandemia en que podemos avanzar socialmente. La abogada española, experta en derechos de la Unión Europea, tiene clara la respuesta: el trabajo doméstico. Sin embargo, ese trabajo doméstico no se puede producir. Y si no podemos producir como sociedad, hay una serie de cosas de las que debemos preocuparnos. Y lo hemos descubierto a la web. Dice porque parte de ese trabajo estaba escondido bien, porque se encontraba a alguien para que lo haga, o porque un miembro de la familia lo asume, casi en su totalidad, la mujer. Sin embargo, González Durantes no solo aspira a un reparto equitativo de tareas, cree de que debemos aprovechar la pandemia para ir más allá, asignar valor al trabajo doméstico y volverlo a parte de la cadena de productividad. Pone para ello varias opciones sobre la mesa y describe una de ellas como extrema, pero que merece ser tomada en consideración que el Estado asuma el coste de estas tareas. La política solo se mueve cuando la sociedad se ha movido un poco y para ello tenemos que empezar las discusiones. Adaptación. Ya marcamos las partes, ahora nos dice. Subrayamos los errores de queísmo y explicamos por qué son errores. Queísmo y queísmo. Aquí encontramos un queísmo. Dice que sí. Dices sí.
un solo. Siguiente error que está. Cree, cree de que, aquí hay otro de que, aquí hay otro error, va. Ya que ya encontramos los errores, vamos a explicar, va. Dice que sí, es un queísmo, pues no debería llevar el qué, y solo decir, dice sí. Cree de que es un dequeísmo, pues no debería llevar de, sí, y solo decir cree que. Explicamos el tipo de reportaje al que corresponde. En mi opinión es un reportaje interpretativo, porque las cosas las interpreta a la manera de cómo ella quiere que sean, ¿va? A su favor, va. Sí, se siente un mensaje algo feminista, pero bueno, se respeta la decisión de cada quien. ¿Cuál es nuestra opinión sobre lo que expone Miriam González? Bueno, hoy sí vamos a opinar. Está perfecto cuando señala que el trabajo doméstico es fundamental para la sociedad y funcione correctamente, ya que sin él no se puede producir, ¿va? Así que hombres o mujeres tienen que colaborar, ¿va? Esta frase siento que fantasea, pues dice que el Estado asuma el coste de estas tareas, hablando de las tareas domésticas, como queriendo decir que el Estado debe pagar por hacer las tareas domésticas. Si eso es obligación de nosotros, no tampoco. Siento que ahí sí está fantaseando, porque como sería bonito, ¿va? Pero yo dudo mucho que le van a pasar millones por cada hogar. ¿Cuánto pagaría? Se va a la quiebra, ¿va? Continuamos. Ahora nos dice, vamos con la consolidación, ¿va? Actividad 6. Leo el fragmento del reportaje. La desafortunada historia del parque infantil de San Salvador. Ah, comencemos, ya vamos, va. Fue inaugurado en el año de 1892. Desde entonces, el parque ha sufrido múltiples transformaciones por el gobierno de turno, cualquiera que haya sido, va, reduciendo cada vez más su espacio y atractivo. Vamos a hacer pedazo al Citran por lo que veo. Por Reina Aventura, 7 de febrero del 2021, a las 12 de la noche. Cada vez con menos extensión y cercado por ventas antiguas, de antiguos edificios y el carril del Citrán. ¿Ya ve que les dije? Así sobrevive en el tiempo el parque infantil de diversiones antes Campo de Marte. Wow. Para quienes fueron visitantes frecuentes como para las nuevas generaciones que nunca lo han visitado. Es más se, que es necesario hacer un recuento de la historia del parque infantil a fin de resaltar lo emblemático que fue para la capital y para las transformaciones acertadas y desafortunadas que ha sufrido. Según el historiador Carlos Cañas Dinarte, el parque fue construido por el general José Luis Cantero y fue inaugurado el 12 de octubre de 1892 con una ceremonia en homenaje al cuarto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América. El 29 de noviembre de 1903 fue inaugurado el Hipódromo Nacional en el que ya reconoció reconocido campo de Marte, donde se hacían las carreras de caballos durante las fiestas agostinas. Ay, que como recuerdo, no, no recuerdo porque yo no estaba allí, ni siquiera había nacido, pero qué bonito haber sido. Iba a cantar la canción del algodón, pero mejor no, todavía no. Un dato muy importante es que en este lugar fue juramentado el escudo nacional y la bandera el 15 de septiembre de 1912, los cuales son los símbolos patrios. Como el campo Marte era un espacio al aire libre, era posible practicar varios deportes. Fue uno de los pocos lugares donde hubo un gimnasio público para que la gente fuera a hacer ejercicio. Músculo, músculo, puro músculo, aseguro, caña. En septiembre de 1956 se construyó el Parque Infantil de Diversiones, destinado como un espacio de esparcimiento para la infancia, con la construcción del centro de gobierno en la década de 1970. Se buscó ampliarlo hacia el campo de Marte y se empezaron a hacer edificios como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República, si hayamos pasado por ahí, el Palacio de los Deportes y otras dependencias, por lo que se fue reduciendo su espacio. Imagínense. El costo de la construcción inicial fue de 125.000 colones, cerca de 14.000 dólares. Y la extensión del terreno era de alrededor
de 16 manzanas, de las cuales con el tiempo quedaron tan solo 5 porque por parte del terreno así se utilizó para la construcción de algunos edificios del gobierno, el Palacio de los Deportes, la ampliación de la calle aledaña al parque que ahora se conoce como la Alameda Juan Pablo II, con la construcción de una estación de Alcitrán en el 2014. El parque también perdió parte del terreno, donde se construyó la caseta de la estación de espera de pasajeros. ¿Para qué sirve eso? El parque infantil es un espacio que forma parte de la historia urbana de la capital salvadoreña, que debería preservarse y rescatar la parte histórica que presenta. Sin embargo, creo que esto no se ha hecho. Es de, es de los pocos pulmones que tenemos en la zona norte del centro de San Salvador, que es un área altamente contaminada. Debería ser un área protegida, señaló Dinamarte. Bueno, ya leímos la historia. Hoy contestamos estas preguntas. Dice, actividad 7 en pares. Analicemos el reportaje de la actividad anterior a partir de lo siguiente. Comenzamos. Comencemos ya. Identificamos las ideas principales del reportaje. Mostrar lo que fue y lo que es hoy el famoso parque infantil en el distrito de San Salvador. Bueno, eso es lo que abarca todo el texto. Ahora vamos a analizarlo parte por parte. Identificamos las ideas principales de cada parte de la estructura. Vale. En la introducción, la idea principal es destacar la importancia de conocer la historia del parque infantil. En el desarrollo, el tema principal es mostrar la historia del parque infantil en todo lo que ha ocurrido en el lugar y cómo ha sido afectado desde su fundación hasta la actualidad. En la conclusión, la idea es, se menciona que el parque es importante para la historia de la ciudad y que debía ser protegido especialmente porque es uno de los pocos espacios verdes en una zona muy contaminada. ¿Qué tipo de reportaje es? Argumentamos con citas textuales. Es un reportaje investigativo de la historia del parque infantil, pues dice, el parque ha sufrido múltiples transformaciones por el gobierno de turno. Así sobrevive en el tiempo el parque infantil de diversiones, ante Campo Marte, de Marte. El parque fue construido por el general José Luis Contrero y fue inaugurado el 12 de octubre de 1812. A mí se nos olvidó poner el precio, cuánto va a costar su construcción, $14,000. ¿Cuál es la intención comunicativa del reportaje? Explicamos. Mostrar y denunciar el gran atropello innecesario que tuvo el parque infantil cuando le construyeron una estación de parada de buses del Citrán. Siento que por ahí se va todo. Que sí, que el Citrán sí le voló un gran pedazo. ¿Y para qué sirve el Citrán hoy? Por lo menos los edificios de la Procuraduría se ocupan, todo eso. Pero el Citrán ahorita está tirado ahí. Un mercado que van a hacer al rato ahí, quizás. Va, leemos el siguiente fragmento del reportaje y lo explicamos con nuestras palabras de forma oral. Vale, vamos a leerlo. Comenzamos con la lectura. Vale. El parque infantil es un espacio que forma parte de la historia urbana de la capital salvadoreña, que debería preservarse y rescatar la parte histórica que presenta. Sin embargo, creo que esto no se ha hecho. Es de los pocos pulmones que tenemos en la zona norte del centro de San Salvador, que es un área altamente contaminada. Debería ser un área protegida. ¿Qué podemos decir en explicación? Aquí se lo voy a dar quito, pero esto no se va a colocar porque esto lo tenemos que pasar a explicar de memoria, va. Lo que usted entendió, va. Podemos decir, el parque infantil es un lugar importante en la historia de la capital de El Salvador y que debería conservarse y protegerse. También menciona que es uno de los espacios verdes en una zona muy contaminada y que debía ser considerado como un área protegida. Es lo que podemos decir. Por esto no lo vamos a escribir, solo esto es como una explicación a lo que yo entiendo de esto. ¿Cuál es la importancia histórica del parque infantil? Explicamos. Porque es un lugar especial para los niños y las familias. Es un espacio donde los niños pueden jugar, divertirse y aprender. Además, el parque ha sido un lugar emblemático en la historia del país, ya que ha sido testigo de eventos importantes y ha sido un símbolo de la infancia y la felicidad en El Salvador. Eso podemos decir. Hoy vamos con... Bueno, aquí llenamos este espacio, si usted lo cumplió o no va. Ahí se autoevalúa usted. Hoy vamos con el practica lo aprendido. Leamos. No, no es el practico lo aprendido. Hoy digo practico con tecnologías. En esta ocasión, actividad de forma individual. Leo la información. Es difícil ser un buen profesional.
Antonio Argadoña. Pocos profesionales jóvenes de los que me he encontrado en los últimos años me han hablado con cariño, admiración y respeto de alguien que haya actuado como un modelo o mentor en su carrera, alguien de quien hayan podido aprender las reglas, a menudo implícitas de su oficio, alguien que les ha enseñado la excelencia o profesional y sobre todo la excelencia ética. Pienso que muchos de ellos se sienten solos en su lucha. Siempre ha sido difícil ser un buen profesional en cualquier faeta de la historia, pero en los últimos años quizás de los que estamos poniendo particularmente difícil a los que se incorporan al mercado de trabajo. Lo primero que pedimos son resultados, ventas, facturación, cuotas de mercado, cubrir los costes, pagar la hipoteca, tanto si se trata de profesionales independientes como si trabajan por cuenta de terceros. Bueno, de hecho, eso es a menudo lo único que les pide su empleador. Lo demás lo debe sacar él por su cuenta. El aprendizaje de los conocimientos y las prácticas propias de su propio, el desarrollo de las experiencias le permitirán ser un buen profesional. El diseño de lo que va a ser su carrera profesional. El diseño de lo que va a ser su carrera profesional, porque con frecuencia, si le ayudamos a elaborar ese plan de carrera, pensamos más en la necesidad de la organización que en la del interesado. Y tampoco le solemos ayudar mucho a desarrollar sus capacidades morales y le decimos, sí, que debe ser honrado, leal a su empresa y a su colega, con espíritu de servicio para con sus clientes y para con la sociedad, pero no solemos ayudarle mucho en este campo, quizás precisamente porque no sabemos actuar como aquellos mentores o modelos de lo que habla el principio. Los padres suelen ser la referencia en virtud básica, como el trabajo duro y la disciplina. A los profesores atribuimos la adquisición de conocimiento, pero con frecuencia faltan referencias en el desarrollo de los valores éticos de la profesión. Y por eso muchos profesionales jóvenes y no tan jóvenes se sienten justificados a la hora de saltarse las reglas cuando se trata de cumplir los objetivos que les señalan en el trabajo o de dar paso adelante en su carrera profesional. Y esto les inquieta como es lógico, pero solo durante un tiempo del no me queda otro remedio. Pasan a al, las cosas son así, acaban acostumbrándose. El país, que nos da la nota. O nos dice, resuelva, según el texto, cuáles son los retos de los jóvenes al enfrentarse a un empleo. Vamos a ver. Dice, ser excelente profesional, que no solo sepa ejecutar bien su trabajo, sino que evidencie valores éticos, morales, por ejemplo, honradez, lealtad, disciplina, etcétera. Explico con mis palabras qué características debe poseer un empleado competente. Un empleado competente es alguien que tiene las habilidades y conocimientos necesarios para hacer bien su trabajo. También es alguien que es responsable, trabaja bien en equipo y se esfuerza por mejorar constantemente. Escaneo los códigos QR, uso los enlaces para resolver los literales C y D. Dice, ¿cuál es la importancia de tener actitudes en un empleo? Explico, porque así se puede desempeñar de manera eficiente y positiva, lo que puede llevar al éxito la carrera profesional a una buena relación con los compañeros de trabajo. Mm, bueno, esta respuesta para mí podemos darla así, no podemos ver los códigos QR. Tenemos este código QR, lo escaneamos para sacar qué es la actitud y actitud con P y con C. El siguiente QR lo podemos escanear y podemos ver los videos. Pues si no, pues aquí les dejo esta respuesta, pues si no, no pueden contestar. Pues si no pueden ver los videos. Ahora dice, escribo algunas recomendaciones que daría a los jóvenes al incorporarse a la vida laboral. Las recomendaciones. Mantén una mentalidad abierta. Número uno. Número dos, ser puntual y responsable. Número tres, escucha y aprende. Número cuatro, desarrolla tus habilidades de comunicación.
Número 5, acepta críticas constructivas. Número 6, establece metas claras. Número 7, cuida tu bienestar. Número 8, mantén una actitud positiva. No te dejes influenciar por nadie. Bueno, eso ha sido todo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.